Mis amados, es un privilegio grande en volver otra vez a escudriñar la bendita palabra del Señor, así que sean bienvenidos. Un saludo especial para todos los amigos, amigas que también hacen parte de este tiempo, así que vamos a orar, pedirle a nuestro Dios su bendición para el tema de hoy, en tiempos de impotencia, ¿a quién buscar? Oremos. Padre, muchas gracias por este día, por tus infinitas misericordias y darnos este privilegio de vida, de estar delante de ti y también estos momentos especiales que tú nos regalas a través de tu palabra. Te pedimos tu dirección, tu bendición a través de ella y que sea tu Santo Espíritu ministrando, renovando, transformando nuestros corazones, enseñándonos a través de tu bendita palabra. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Allí en su casa o en su trabajo, pedimos al Señor que si tiene ese tiempo de escuchar la palabra o donde quiera que esté hoy, pedimos al Señor que la paz y la bendición de Él esté en sus corazones. Quiero entrar inmediatamente a escudriñar la bendita palabra con el tema en tiempos de impotencia, ¿a quién buscar? Todos y todas nosotros sabemos que nos encontramos muchas veces atrapados en momentos impotentes, buscamos alguna forma de salir para arreglar la situación, alternativas que muchas veces hacen que en nuestra vida encontremos soluciones. Así que hoy sabemos que no solamente sentimos la impotencia a través de estos encierros, sino también frente a esos hábitos pecaminosos, esos hábitos emocionales, esos hábitos descontrolados y muchas veces esos malos pensamientos, donde nuestro deber, como siempre, es buscar una ayuda espiritual acudiendo a la palabra del Señor. Vamos a comenzar el tema en Isaías 64:8. Recuerde, en tiempos de impotencia, ¿a quién buscar? En Isaías 64:8 dice la bendita palabra: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Cuando reconocemos esa impotencia delante de Dios, lógicamente nosotros mismos, cuando reconocemos que estamos necesitando de una ayuda, qué mejor colocar delante de nuestro Dios esa incredulidad, esa angustia, ese temor, pero no caigamos de pronto en la autosuficiencia, ya que son intentos donde muchas veces encontramos esa capacidad de sentirnos solos y decir, podemos solos. Es necesario siempre en la vida mirar a Dios, quien es el único que nos puede ayudar. En el Salmo 86, versículos 5 al 7, dice la palabra: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. En ese salmo son 17 versículos y la pregunta acerca del tema es que en esos momentos de tristeza, de desolación, de congoja, de dolor, de frustración, y hoy más que nunca, todos sabemos de lo que ha estado pasando no solamente en nuestra querida Bogotá, sino en todo nuestro país y también en otros países, pero nosotros que estamos aquí en Colombia hemos visto con mucho dolor lo que está pasando. Y la pregunta es, cuando estamos viviendo esos momentos, ¿a quién nos gustaría que estuviera a nuestro lado? Seguramente no serían muchos, a lo mejor serían pocos. Si se tratara de una confidencialidad, podríamos decir en quién confiamos. Y también, ¿qué busco en aquellos a quien yo confío o quien llamo supuestamente para confiar?
Esta oración, porque es una oración del Salmo 86, se divide en tres grandes puntos. Uno de ellos, la súplica a Dios por su confianza. El segundo, el agradecimiento a Dios. Y el tercero, la súplica por la solución ante los ataques de los enemigos espirituales. ¿Sabe que en estos días consideraba que cuando nos han dicho del distanciamiento, pensamos que quizás el virus está en las personas? Pero sabemos que es el ambiente donde se mueve uno, donde es posible ese contagio. No está con las personas, por lo menos hablando de estos momentos difíciles. Y cuando nos acercamos hay como ese miedo al acercamiento. Y claro, en estos días son días bastante difíciles porque hay todo tipo de pensamientos que se pueden cruzar. Algunos podríamos flaquear frente a esta situación, pero la única manera de solucionar estos problemas que hoy atacan nuestro estado de ánimo, podemos dejarlos en manos del Señor para que Él, a través de su misericordia, nos pueda ayudar. El salmista David lo dijo así en el Salmo 18 del versículo 1 al 6. Te amaré, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová es mi roca y mi castillo y mi libertador. Mi Dios, mi fortaleza, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Aquí el salmista, una de las primeras cosas que hizo fue declararle al Señor su amor, su total devoción y también esa fortaleza tanto interna como externa. Sí, es que en estos momentos cualquier momento de salud quebrantable, inmediatamente estamos pensando si ya estamos contagiados. Sin embargo, el salmista habla acerca de la misericordia de Dios y que solo Dios puede sanar y restaurar el cuerpo y las familias también cuando le pedimos a Él ayuda en medio de cualquier situación o en medio de cualquier crisis. Como siempre, en la Biblia vamos a encontrar respuestas divinas y una de ellas que me llamó mucho la atención está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del versículo 5 al 7, donde habla acerca del sacerdote Zacarías, quien tenía por esposa a Elizabeth, una de las hijas de Aarón. Se conducían ellos intachables en sus mandamientos, pero no tenían hijos. Ella era estéril y también ambos eran de edad avanzada. Como en cualquier pareja, enfrentamos situaciones frustrantes, decepcionados de no poder tener hijos. Cuando se constituye el matrimonio, por lo regular siempre hay expectativas. Todo matrimonio que se respete pasará por obstáculos, ni más faltaba. Pero algo importante que debemos de resaltar en este pasaje es la unidad como pareja. Para poder ellos dos sostenerse en ese fundamento de unidad, se trató de que ellos, Zacarías como Elizabeth, aceptaron el hecho de esa esterilidad, no podían tener hijos, pero la Biblia también nos muestra que no hubo quizás en ellos ese momento de decepción, ni mucho menos se culparon el uno al otro, ni tampoco buscaron situaciones para divorciarse o encontrar justificaciones como desafortunadamente se encuentran en las parejas después de que ha habido una relación. Se supone que lo que más frecuente es que no pudieron comprenderse ni entenderse. En este caso, esta pareja, ellos no buscaron, encontraron menosprecio
No hay nada más doloroso que valorar a alguien después de que se pierde, porque en verdad ese sí hace una fuerte cicatriz en el corazón. Sin embargo, esta pareja perseveró en oración al servicio del Señor. Pasaron los años. Gracias a Dios, la Biblia dice que quien persevera hasta el final, este será salvo. Y también ellos supieron esperar, y a través de los años que pasaron, vieron el milagro más grandioso, y fue cuando nació su hijo, llamado Juan Bautista. Con este hijo también, yo me imagino que enfrentaron también momentos difíciles, porque, bueno, la Biblia dice que Juan Bautista fue decapitado cuando tenía 33 años, apenas estaba comenzando a vivir. Sin embargo, en ellos había algo muy importante, y era las armas de contrarrestar los ataques, y uno de ellos era el amor, saber perdonar y por sobre todo el poder manifiesto de ellos para con Dios. Es tan importante tener estos ingredientes, ya que hoy en la vida existen muchísimas creencias erróneas, donde se asevera que cuando Dios va a utilizar a un hombre, a una mujer, a una pareja, para hacer instrumentos eficaces, se requiere de ellos que sean casi perfectos, sin el más mínimo asomo de debilidad, o como alguien dijo por ahí, sin defectos. Podríamos decir que entonces los débiles no tienen parte en la obra de Dios. Y cuando trato de destacar la actitud que Dios tiene con todos nosotros, distinguidos o no, en la Biblia es cuando también vemos la estrecha relación de no sentirse perfectos, ya que casi todos los que están registrados en la Biblia padecían alguna debilidad o algún defecto. Esa supuesta perfección muchas veces viene a convertirse en el mayor impedimento que Dios encuentra para utilizarnos. Por ejemplo, Jesús con la mujer samaritana no le reprochó su vida pasada ni la de su momento actual. Sin embargo, ella al escuchar al Señor quedó convertida en una fortaleza divina por solo haber conversado con el Maestro durante unos minutos. También el apóstol Pablo con él es una cosa impresionante acerca de lo que él interpreta los misterios espirituales, y él nos habla del débil, utilizando la figura del vaso de barro en el cual se deposita un tesoro. El apóstol también se muestra como ejemplo de debilidad cuando describe su propia experiencia acerca de estas súplicas. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí hay un misterio poderoso, mire, entre más grande que sea la debilidad, mayor es su poder. La fuerza de la debilidad, según el apóstol Pablo, cuando él se vio afectado por un aguijón o ese sufrimiento prolongado y que lo limitaba en cierta forma. No se sabe con exactitud qué era, pero todo apunta a una enfermedad crónica que él tenía. ¿Y cómo fue que él lo afrontó? El apóstol consiguió encontrar fuerzas en medio de su situación de sufrimiento. La primera reacción del apóstol Pablo fue la más natural y lógica que tenemos todos cuando nos enfermamos, cuando sufrimos alguna situación trágica, muchas veces de debilidades. Lo primero que hacemos es, por lo natural, recurrir a Dios. Señor,
quítame este dolor, Señor, quítame esta enfermedad, Señor, sánala, Señor, sánalo, Señor, libéralo, Señor. Es la reacción primaria que tenemos. Y el apóstol también lo dijo, le pidió al Señor que le quitara ese aguijón. Ante una situación de sufrimiento, es legítimo pedirle a Dios que elimine, si es el caso, su santa voluntad, esa situación. Recordemos que hasta el Señor Jesús mismo pidió al Padre que, si es posible, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo, la Biblia dice que él oró 3 veces respecto a esta petición. Sin embargo, la respuesta no es la liberación, sino la provisión para esa debilidad. Aquí es donde quisiera decirle a usted, como nosotros mismos lo podemos experimentar, cuando hay una respuesta divina de cómo vivir en gozo frente a una situación de sufrimiento crónico. Dios no quita, Dios da gozo. Esta semana, a mitad de semana, recibí una llamada de un joven que está privado de libertad. Y hablamos, y él me comentaba que se sentía como si Dios lo estuviera castigando por lo que a él le está pasando, que a propósito, pedirle a ustedes sus oraciones por esta persona. Y está en una crisis en verdad fuerte, y una de las cosas que me dijo fue, Dios me está castigando porque sé que estoy perdiendo la movilidad de mis piernas, ya casi no puedo ni hablar, aparte de estar privado de libertad. Y yo le dije a él que Dios no hace eso, Dios no anda buscando a quien castigar, Dios no anda haciendo cosas que no suele hacer. Más bien le dije que cuando estamos en un momento de quebranto, de salud, Dios se encarga de glorificarse y darnos provisión. Es importante comprender cómo ve Dios nuestros aguijones. Es tan importante eso. Para nosotros la solución consiste en que se nos quite el problema, que ya no nos duela, que tengamos libertad. Sin embargo, la visión de Dios es totalmente distinta. Para Él lo más importante no es la ausencia del sufrimiento, sino su presencia en medio del sufrimiento y sus recursos. Bástate mi gracia. Aquí quiero, a través del mensaje, en 2 palabras que son muy poderosas, dice, bástate mi gracia. Porque mi poder, son solo 2 palabras, gracia y poder. Y esos son los recursos que trascienden la capacidad solo de Dios, porque si lo buscamos en el ser humano no hay nada. Más allá de cualquier técnica psicológica, terapéutica, o aún medidas sociales como las que hoy hay, solo de Dios se consigue la gracia cuando tenemos una vivencia espiritual. La palabra gracia, mi gracia te es suficiente. Esta es una de las palabras más especiales de la Biblia, la gracia. La gracia es ni más ni menos ese destello de su gloria en nosotros, los que en un momento dado quizás podríamos decir, ¿cuál es su aguijón? ¿El afán? ¿La angustia? ¿La turbación? La Biblia dice, bástate mi gracia, que no nos mate este virus, porque muchos están dejando de alcanzar y andan totalmente en un ausentismo acerca de lo que es el acercarse a Dios creyéndole a Él. Gracia es la ayuda del Espíritu Santo que viene como un favor inmerecido de Dios.
no estamos solos ante este momento que está viviendo la tierra. Al contrario, el precioso don que Dios nos da cada día, porque Él nos salvó por gracia, y esa palabra gracia, gracia salvífica, que Dios nos proporciona cada día. La gracia es ese conjunto de recursos sobrenaturales que vienen gratuitamente de Dios y que nos permiten luchar contra el aguijón con un poder divino. Solamente lograremos hacer frente a eso así. Ahí radica la diferencia entre esa persona creyente y la que no es cuando afrontamos los sufrimientos. El apóstol Pablo dijo, de buena gana me gloriaré. Es mal asunto cuando aceptamos esas espinas a regañadientes, cuando decimos pues no hay más remedio. Dios no quiere esa aceptación, y mucho menos sentirnos que Él nos está forzando, porque así no es. El punto es ese nivel de suficiencia que Dios pide de nosotros. Él dice que no quiere actitudes de enfado o de gruñones, sino de hijos que somos más que vencedores. Porque aparte de bástate mi gracia, luego también dice la otra y es porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor no limita su gracia. Él no nos dice a usted un poquito, a usted más, a usted triple, no, para nada. Dios, si hay algo que Él hace es consolar, convencer y fortalecer. Por eso Él nos ofrece un argumento poderoso. Dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Se acuerdan ese texto que dice, Él es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza? La gran paradoja es, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando decimos esa frase de debilidad, ¿quién no ha pasado por un momento de debilidad extrema, donde sentimos que aún ni Dios se percibe ni en el ambiente? Cuando hablamos de una debilidad, quizás podríamos pensar cuando hay una limitante, cuando hay una situación que nos es difícil pasar. El apóstol Pablo concibió en su corazón un principio cuando tenía este aguijón. Él aprendió que Dios no piensa como nosotros. Él piensa de formas distintas. Recuerdo mucho que en una ocasión Dios puso en mi corazón que diera 10 pasos adelante y 11 atrás. Y entonces yo rápidamente dije, pues doy uno atrás y arreglado el problema. Recordemos que Dios piensa distinto y Él sabe por qué lo hace. En esta experiencia del caminar aprendí algo, donde en las experiencias que Dios quiere, Él no quiere que nosotros cuestionemos lo que Él describe en su palabra, porque Dios se puede manifestar en una debilidad, pero tenemos que reconocer en nuestro corazón que Él es el principio de su gracia y hay un orden también en su poder. Y el apóstol Pablo dijo, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Recuerdan ese texto donde el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo? La luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Si usted allí en su casa puede leer el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12, y también Juan
1:5, la luz de Cristo brilla en momentos de oscuridad, y qué mejor decirlo en este tiempo es cuando lo puede hacer si hay un corazón en penumbra, en dolor, cuando hay una noche oscura en el corazón. Solo que hay un gran obstáculo para acercarse a Dios, y es cuando nos sentimos fuertes y autosuficientes. Esa fantasía de omnipotencia, el deseo de ser como Dios. Recuerdan a Adán y Eva que ellos fueron tentados y cayeron en el pecado de la autosuficiencia, de la soberbia. Una de las causas principales de nuestra rebeldía es cuando vamos en contra de Dios, y también es un gran estorbo para la fe. ¿Por qué? Porque suele acentuarse cuando todo nos va bien en la vida, haciéndonos sentir muy importantes. Si uno cree que es un semidios, entonces no hay lugar para Dios. Y debemos de buscar en nuestro corazón esa dirección de la vida espiritual. Recordemos que cuando hay un sentimiento de debilidad, ya sea físico, moral, espiritual, existencial, esto puede ser un terreno abonado para la fe en Dios y para que su poder se manifieste. Recordemos que en la Biblia hay personajes donde mostraron signos de debilidad, de su actitud y aún de su comportamiento. Recuerdo mucho la experiencia de Abraham, que fue dominado por el miedo estando en Egipto, ya que podría morir por causa de su esposa. Él mintió deliberadamente, afirmando que Sarai era su hermana. De inmediato fue llevado a Faraón, allí lo colmaron de dádivas. Y si nosotros miramos esa actitud, que es censurable desde el punto de vista humano, Dios no la consideró así. Podríamos también reprochar su comportamiento, porque Dios lo que hizo primero fue salir en el auxilio de Abraham, hiriendo al rey para evitar que Sarai se convirtiera en la mujer de él. Y se la restituyó a su amigo Abraham. ¿Por qué hizo esto Dios por Abraham? ¿Por apoyar la mentira y la liviandad de Abraham? De ninguna manera. Sencillamente Dios comprendió la debilidad de Abraham, entendió su miedo, entendió su impotencia al saber que nada podía hacer ante este faraón. Por eso Dios intervino. Él siempre actúa de esa manera a favor de un hijo, de una hija débil. Por supuesto, no siempre va a ser así. Detrás de la frase, usted puede decir, o yo lo puedo decir también, yo no necesito de Dios. Detrás de eso se esconde quizás autosuficiencia, altivez, soberbia. Pero no nos asustemos por esos eslogan que puede salir, porque también en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17, para muchos es conocido, cuando se le habló a la iglesia de la Odisea: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hasta el día de hoy, Dios no ha cambiado. Por eso en 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es casi un acto contradictorio lo que escuchamos aquí, ya que carece de lógica, porque por lo regular, lo que para nosotros tiene un significado, un valor, lo que hacemos es cuidarlo bien. Aquí lo interesante es descubrir que el tesoro que habla el apóstol Pablo es el misterio, es el ministerio del nuevo pacto, y los vasos de barro somos nosotros los escogidos por Dios para llevarlo a cabo.
un convenio de vida que fue escrito en el corazón. Además, el apóstol Pablo, en una de sus cartas en Tito, capítulo 2, versículo 11, dijo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí vimos que el sacrificio de Jesús en la cruz no tiene limitaciones en cuanto a su alcance. Es una manifestación de gracia a cambio de nada, porque ¿qué le hemos dado a Dios? Recordemos Juan 3:16, creo que usted, como yo, lo sabemos. Y también dice en Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos da a entender que su amor se manifestó porque estábamos en suciedad, de manera que el nuevo pacto, la extensión de su gracia es para todos. Él mismo lo dio a conocer y lo presentó no por hombres superdotados, sino hombres comunes y corrientes, también vulnerables y débiles. En 2 Corintios 5, 19, 20 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La enemistad existente entre Dios y sus hijos fue producida cuando Adán y Eva pecaron, pero cuando el Señor Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, esta enemistad quedó eliminada y quedaron restablecidas las comunicaciones entre Dios y el hombre. Aunque aparentemente Jesús al morir estaba solo, el apóstol Pablo nos dice que Dios estaba con él reconciliando el mundo. Por eso en Juan 8, 29 dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Lo que el apóstol Pablo define como tesoro es la encomienda dada por Dios al hombre para transmitir todo lo concerniente al nuevo pacto establecido por el Señor a través de su muerte, que es la manifestación de su amor, donde podemos acogernos a ese plan poderoso de salvación y reconciliarnos con nuestro Creador. La actitud de Dios para con nosotros es esa manifestación salvadora. Estoy dándole textos de la palabra del Señor, estoy disfrutando la palabra, donde hay unos designios tan poderosos frente en estos tiempos de angustia. ¿A quién buscar? 1 Corintios 1, 26, 28 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió, y lo que no es, para deshacer lo que es. Uno de los negocios más rentables en estos últimos tiempos son las compañías de seguros. Aseguran una casa, un auto, celular, la tablet, el laptop. Aún también se dice que los grandes deportistas aseguran sus piernas, sus brazos, los cantantes también aseguran sus cuerdas bucales. Los actores y actrices aseguran sus cuerpos y sus rostros. Tal vez esto pueda parecer un poco excéntrico, pero se hace, es una realidad. Lo que sucede es que las personas están buscando de alguna forma seguridad, y las personas se sienten más tranquilas cuando gozan de estos recursos. Los que somos creyentes
los que somos hijos de Dios e hijas de Dios, sabemos algo tan importante, que hay una agencia celestial de seguros que es mejor que la que puede ofrecer el mundo. Y con mucho respeto, es un paquete donde esta compañía ofrece de lo mejor. ¿Recuerdan el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Recuerdan el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Recordemos, son temas y son momentos donde es una bendición los que tenemos al Señor en nuestro corazón. Además, el Señor en su palabra nos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová lo librará. Quiero preguntarle, ¿está atravesando un momento difícil en su vida? Quizás sí, quizás no. Pero solo en el Señor podremos hallar esa verdadera seguridad. Le invito para que en su corazón reciba al Señor y pueda decir, como lo describe el apóstol Pablo en Romanos: si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Recordemos que la fe, si decimos que es solo para los débiles, es una pregunta. Si entendemos, o qué entendemos por debilidad: poca inteligencia, pobre. ¿Qué entendemos? En la Biblia hay hombres y mujeres con un intelecto privilegiado, y también líderes destacados y brillantes en todas las áreas del conocimiento humano, que han tenido una profunda fe en Dios. En otro sentido, si la fe es para los débiles, para los que se sienten pobres, recordemos la primera bienaventuranza, cuando al contemplar su pequeñez y su miseria delante de la grandeza y la santidad de Dios, Jesús aclara de una forma rotunda y firme. Dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Estoy leyendo en Lucas 5, 31, 32. Entonces, ¿quiénes son los débiles? Los débiles son los que comprendemos que somos pecadores, que tenemos una debilidad moral y existencial, que hemos renunciado al orgullo, a la autosuficiencia, y es la humildad que hemos tenido que aprender, como lo aprendió el apóstol Pablo, a través de esas experiencias de aguijones. Recordemos que el propósito de esos aguijones o esa espina en nosotros muchas veces es para prevenir las arrogancias que pueden llegar a nuestro corazón. Por eso el apóstol lo dijo de esta forma. En 2 Corintios 12:7 dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Si hoy en nuestro corazón, al hablar tan solo de lo que está pasando en nuestro país, de estos tiempos de impotencia, de dolor, ¿a quién buscar?
le invito para que conozcamos de nuestro Padre Celestial a Jesús, que podamos orar, reconocer nuestras fragilidades y saber que estamos en manos del Señor. Recordemos que Dios es nuestro Padre y que Él nos formó y que estamos en sus manos y Él solo puede obrar conforme a su misericordia. Vamos a orar y al final vamos a tener también un saludo de despedida. Padre, te damos muchas gracias. Una vez más, agradecidos estamos de este día y este tiempo que nos estás dando. Sabemos que en diferentes ciudades, Señor, esta pandemia también ha estado haciendo estragos y trayendo dolor a las familias, lo cual pedimos que tengas misericordia, Señor, y que te acuerdes de nosotros, que tus ojos sean puestos para nuestro país Colombia también, que tanto lo necesitamos, Señor. Mira las familias que tienen un esposo, un padre, un abuelo en una de estas UCIs, de estos centros médicos, Señor. Y guarda también a las personas que laboran, a estos profesionales de la salud. Ten misericordia, Señor, y guárdalos a ellos, a sus familias, y gracias por la labor que ellos están haciendo también. Oramos para que tú los guardes, Dios mío, tengas misericordia también de ellos, también de sus familias. Oramos, Padre Celestial, por aquellos que están privados de libertad. También oramos por el IMPEC, aquel equipo de trabajo que se mueve también internamente dentro de estos penales, que los guardes y los cubras como a ellos y a sus familias, Señor. Quienes están en un hospital, quienes están pasando por los momentos más adversos, te pedimos que tu misericordia se haga ver y llegue también a estos corazones. Como iglesia, Padre Celestial, también oramos para que tu misericordia nos alcance, Señor. Bendice, Padre Celestial, aquel que se encuentra en debilidad, aquel que se encuentra en necesidad extrema, aquel que se encuentra en un momento bien difícil, Señor. Por favor, extiende tu mano de misericordia. A nosotros, Padre, que medianamente tú nos permites hasta el día de hoy tener salud, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por guardarnos, gracias por darnos de tu paz, gracias por darnos de tus misericordias también, Señor, y enséñanos a depender de ti, Dios mío. Te lo pedimos hoy y siempre agradecidos, reconociendo que hasta aquí podemos decir, tú nos has ayudado y tú nos has guardado. Te damos gracias, Padre Celestial, que este resto de día y que este comienzo de familia y que este comienzo de semana, Señor, sea también manifiesto poderoso tuyo, para que tu mano se extienda en favores y en beneficios para con tu iglesia. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Para despedirnos, desearles una semana bien especial, pues como todos sabemos, las noticias todavía nos siguen invadiendo frente a esta situación trágica que ocurre, así que pedimos a Dios que Él tenga misericordia de nosotros y nos dé paz y esté dándonos también esa tranquilidad a través de los medios, lo cual es su bendita palabra. Que Dios me los bendiga, no se le olvide conectarse, y cualquier petición de oración, con mucho gusto estamos para servirles, y también agradecerles a todos quienes hacen posible estas bendiciones para seguir adelante en lo que Dios ha dispuesto en nuestro corazón. Mis amados, Dios me les bendiga y una feliz semana. Muchas bendiciones.